Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnuvadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del radiante Srimad Bhagavatam. En el día de ayer, el último texto compartido fue el siguiente. Oh Santo Rey, yo me encontraba sin duda perfectamente situado en la trascendencia, y aún así me atrajo la descripción de los pasatiempos del Señor, a quien se le describe con versos iluminados. Comentábamos el hecho curioso y significativo de cómo Sukadeva Goswami, siendo un iluminado desde el propio vientre de la madre y al nacer situado en la condición de no sentir ninguna atracción hacia ninguno de los aspectos del mundo material, ni los objetivos, ni los de carácter subjetivo, o sea, estando ubicado en una posición trascendental continuamente, absorto en el propio disfrute de la trascendencia, de la autorrealización, como aún así en cierto momento de su vida se siente atraído hacia las historias y narraciones que su padre le comenta una vez él ya las recopiló y que hablan sobre las actividades o algunas de las ilimitadas actividades que se desarrollan entre el amoroso Señor o la suprema personalidad original y aquellas chispas o almas puras que se encuentran continuamente en intercambios amorosos con él. Sukadeva Goswami siente atracción hacia estas cuestiones, o sea, siente atracción hacia el Srimad Bhagavatam. ¿Por qué la siente? Si ya él está liberado, ¿por qué la siente? Si ya él ha trascendido toda atracción material de todo tipo, ¿por qué la siente? Si ya no le interesa el disfrute de los sentidos desde el punto de vista material, el conocimiento material, las utilidades materiales, la inteligencia material, el ego material, la identidad, nada. Entonces, ¿por qué siente atracción? Y hablábamos de que eso significa que la única explicación consiste en que las narraciones autorizadas, auténticas y narradas adecuadamente sobre las actividades del Señor no son cuestiones del plano de conciencia material, sino que pertenecen y establecen a la criatura en un roce creciente con el plano de conciencia espiritual, o sea, son historia e informaciones de tipo trascendental y que por tanto, si son recepcionadas adecuadamente, van a estimular a la trascendencia, a la pobre criatura que está encerrada y completamente dormida en los asombrosos sueños y muchas veces espantosos sueños de la vida o la existencia en el plano de conciencia material, donde la lucha es continua y nunca termina y siempre es frustrante. El narrador, en este caso, Sukadeva Goswami, continúa diciendo: yo recitaré ante ti ese mismo Srimad Bhagavatam, porque tú eres el devoto más sincero del Señor Krishna, aquel que oye el Srimad Bhagavatam con toda atención y respeto, logra tener una fe resuelta en el Señor Supremo, el que da la salvación. Entonces Sukadeva le dice: mira, yo en aquel momento escuché de mi padre las historias vinculadas al Señor y yo explicaré esa misma materia para ti, o sea, las hablaré para ti
de modo tal que tú también puedas iluminarte en ese sentido. Sukadeva Goswami menciona un punto importante. Él va a narrar la misma materia que escuchó de su padre. El término escuchar no es solo aplicado desde el punto de vista de escuchar como proceso sensitivo y ni siquiera como proceso perceptivo desde el punto de vista del pensamiento en el plano de conciencia material, sino que significa la comprensión esencial de lo escuchado, la comprensión de la sustancia que habita en lo escuchado. Lo escuchado es un conjunto de envolturas. La primera envoltura es la envoltura a nivel de estímulo vibratorio, o sea, el sonido, explicado físicamente, ¿verdad? Como ondas acústicas que se expanden a través del aire. Entonces llegan a la primera parte del aparato auditivo, el tímpano, ahí están las cosas sensibles, vibran en función de esas ondas acústicas, y esa vibración es transmitida por todos sus mecanismos hacia los centros receptores, los centros procesadores de información, y así es como vamos después construyendo la información de lo escuchado. O sea, lo vamos traduciendo esa vibración en el proceso de decodificación de todo un mensaje. Pero en el núcleo de lo escuchado se encuentra una cuestión que no son ondas vibratorias, ondas sonoras, ondas acústicas, que es la cuestión de la sustancia real o experiencia real que esas ondas están tratando de transmitir. Cuando usted habla una cuestión, cuando usted transmite, cuando usted quiere comunicar una experiencia, en verdad lo más importante allí, la sustancia verdadera, se encuentra en la propia experiencia. La comunicación siempre es un intento más o menos exitoso para tratar de transmitir lo más fiel posible una información determinada, una experiencia determinada. Por tanto, lo más importante sigue siendo la experiencia. Si usted tuviera acceso a la experiencia del otro, no necesitara de la comunicación. Pues ¿para qué va a necesitar de un intento de transmitirle algo que usted mismo tiene la posibilidad de experimentar? Pero, como el ser humano, todos nosotros, en nuestra obnubilada conciencia, estamos dando vuelta en medio de la oscuridad y del revoleteo mental, no estamos en la disposición adecuada para poder experimentar perfectamente lo que el otro está experimentando. Y por tanto necesitamos construir artilugios, mecanismos intermedios, para que el otro tenga la posibilidad de un poco intentar transmitir su experiencia y nosotros tengamos la posibilidad de un poco intentar comprender lo más cercano posible dicha experiencia. No obstante, y aún así, la comunicación nunca va a ser perfecta. Siempre va a haber algún tipo de vacío en ella. O sea, no vamos a poder captar la experiencia en su totalidad. Por eso es que los textos sagrados no están diseñados para ser memorizados ni para ser estudiados filosóficamente, sino que están simplemente diseñados como invitación a vivir o a desear vivir la experiencia que ellos narran. Entonces este Sukadeva Goswami, cuando dice yo te voy a transmitir o yo te voy a narrar aquella misma materia que escuché de mi padre, se está refiriendo en que va a ser fiel a la sustancia que recibió en las narraciones contadas por su padre. Quiere decir que él no va a repetir exactamente la narración que su padre lo contó, sino que él va a entregar la sustancia que su padre le contó. Esto es importante. La importancia de un conocimiento no reside en transmitir exactamente con las mismas palabras la información que se recibió,
sino en poder haber captado la esencia de ese conocimiento y transmitirla de la mejor manera posible, de la forma más asequible posible, en conformidad a quien va a recibirlo o a escucharlo. La forma necesariamente tiene que variar. La sustancia es lo que no puede variar, pero cómo usted va a cuidar de la sustancia si no la ha comprendido y si simplemente se quedó en la memorización de la forma. La forma no es nada, es cambiante, no es permanente, es construida, pertenece a este mundo, pero la sustancia es trascendente. Espiritualizar nuestra vida significa irnos haciendo sensibles a la sustancia e ir un poco saliendo de la ilusión de las formas. Las formas son necesarias porque a través de ellas se expresa la sustancia en un mayor o menor grado, pero no son la sustancia. Seguimos lidiando con la forma, el espiritualista sigue lidiando y utilizando la forma de la forma, valga la redundancia, más conveniente posible, pero no la pone por encima en prioridad que la sustancia. Su sabor, su atención, su conciencia está centrada en la sustancia, porque él sabe que la única manera de transmitir el adecuado mensaje de la experiencia es que mientras que se está transmitiendo, se esté viviendo. El espiritualista no habla de un recuerdo, el espiritualista habla constantemente de una vivencia siempre actualizada. Él no habla de lo que escuchó decir sobre una actividad del Señor, no. Él, debido a su estado de conciencia totalmente pura, él cuando evoca eso que escuchó, él automáticamente comienza a tener acceso a ello, comienza a vivir la experiencia como testigo fiel y entonces va narrando de manera vívida dicha experiencia que sin lugar a duda está experimentando, viviendo de manera consciente y amorosa en ese mismo instante. Entonces esto es lo que hace que la narración sea sustanciosa. Aquí hay un gran peligro y es la necesidad de determinar una diferenciación entre cuando la experiencia es simplemente una construcción mental de la fantasía y cuando es simplemente un acceso real a un plano de conciencia diferente. Esto es muy difícil de delimitar y solamente desde el silencio profundo del aquietamiento total se puede comprender la sutil diferencia. No obstante, en un principio, aunque sea un brote de la fantasía, el simple llenar la fantasía o el simple dirigir la fantasía en las temáticas relacionadas al Señor, ya eso es beneficioso. Pero después que ese uso fantasioso tiene que ir quedando atrás para comenzar a la etapa de acceso real, lo cual no depende de nosotros, sino que depende de en la medida que vaya sucediendo nuestro acondicionamiento. O sea, en esa misma medida se nos irá brindando el acceso a planes diferentes de conciencia desde los cuales puedes percibir las cuestiones que antes simplemente escuchabas como información, las puedes percibir a modo de experiencia real y viva, y entonces es en ese punto donde la fe deja de ser fe para transformarse en certeza comprobada. La fe es fe en tanto aquello que usted acepta no ha sido comprobado por usted y ni siquiera puede ser probado, por eso se llama fe. Pero debe llegar un punto en el camino en que eso debe comenzar a ser experimentado y probado como real y por tanto ya no es fe, sino que se vuelve en su propia realidad. Ese tránsito tampoco es forzado, sino que es resultado de todo un proceso. Y se supone que la práctica que usted esté siguiendo debe encaminarle en ese proceso y si no lo hace, entonces la práctica de nada le está sirviendo, debería revisarla y debería tomar una decisión con respecto a ello. Entonces Sukadeva Goswami va a narrarle aquella misma materia de la cual su padre le habló y que a él le resultó tan
atractiva a aquella misma materia, y le dice que el que la escuche con atención y respeto, las condiciones básicas de todo estudiante que quiera realmente aprender. Atención, o sea, nuestra mente no puede estar divagando. Esto es fundamental en toda la cuestión de la espiritualidad. Los pasos previos a la espiritualidad incluyen el paso de ir reuniendo nuestra atención en un mismo elemento. Por eso los ejercicios previos de atención mantenida, de concentración, cuestiones así, son tan importantes en la práctica preliminar de lo que se va a llamar después camino o práctica espiritual. Aprender técnicas de aquietamiento de la mente, técnicas de mantenimiento de la atención en un determinado punto o cuestión, técnicas de relajación, cuestiones así, son imprescindibles, porque llega un momento en que después es necesario, muy necesario, el focalizar nuestra atención poco a poco y de forma cada vez más puntual en un aspecto específico, en este caso el aspecto que se está escuchando o los pasatiempos relacionados al Señor. Porque en la medida que nuestra atención se vaya absorbiendo en ello con la fe adecuada, entonces en esa misma medida esos pasatiempos se irán adueñando de todo nuestro mundo, mente, corazón, estilo de vida, hasta que estén completamente siendo los colonizadores amorosos de nuestra existencia total. Entonces esos pasatiempos van a comenzar a manifestarse de manera vívida en nuestro corazón, en nuestra mente, o sea, en todos los planos de existencia que conforman a lo que conocemos como ser humano en el mundo material. Pero sin la debida atención, si no ejercitamos nuestro atender totalmente a esta cuestión y si no ejercitamos al mismo tiempo nuestra fe, entonces eso nunca sucederá y nuestra vida siempre andará dispersa y no será más en el sentido de estas cuestiones espirituales que un buscar incesante y siempre frustrante, donde aprendemos una cantidad de cosas innombrables, pero no somos capaces o no seremos capaces de comprender y mucho menos de experimentar ninguna de ellas. Entonces califica al final del texto diciendo, logra tener, dice que quien escucha con atención y respeto las narraciones del Srimad Bhagavatam o la materia del Srimad Bhagavatam, logra tener una fe resuelta en el Señor Supremo, el que da la salvación. O sea, el escuchar con atención y respeto sobre cuestiones relacionadas al Señor redunda en el fortalecimiento de la fe. Si yo estoy escuchando y escuchando y escuchando y mi fe no se va fortaleciendo, algo mal anda ahí en el proceso de escuchar. Y hay que revisar ese proceso, porque la fe se debe de ir fortaleciendo en la medida que yo voy escuchando. El texto continúa diciendo, a ver, este es el número 10, el número 11 continúa diciendo: oh Rey, el canto constante, esto de canto es el habla, la repetición, la palabra, el hablar. Lo que pasa es que cuando lo traducen aquí al español, lo traducen en canto y eso puede confundir, pero simplemente quiere decir hablar, repetir. Entonces, vamos a ver si encuentro aquí, por ejemplo, la palabra sánscrita que utilizan aquí para referirse a ese canto. Aquí está evidentemente la palabra kirtanam. Kirtanam significa literalmente hablar de forma audible, o sea, hablar. El hablar siempre es audible, pero hablar de forma clara, de forma, no en murmullo, de forma clara. Kirtana también se significa, ¿verdad?, glorificar, significa exclamar algo.
Entonces, el hablar, el repetir ese constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito, tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. Sukadeva Goswami está diciendo aquí algo concluyente. El meditar en el santo nombre del Señor, el meditar en el sonido del santo nombre del Señor, que es el punto inicial de la práctica para Kali Yuga, para estos tiempos. Ese meditar en ese sonido, en esa repetición, dice que es la práctica recomendada para todo el mundo. Lo mismo para el que quiere obtener cosas materiales, éxitos materiales, que para el que no le interesa nada, que para aquel que está simplemente tranquilo en virtud del conocimiento. Dice, sea lo que sea lo que usted esté buscando como meta para su vida, el canto del santo nombre, la práctica de meditación con fe y atención en el nombre del Señor, según lo que usted identifique como el nombre del Señor, eso es otra cuestión ya, es la recomendación. Ese es el método. Ese es el método. En un principio la meditación en el nombre del Señor va a tener el efecto de toda meditación, va a calmar su mente, aumentar su memoria, relajar su forma de ver la vida, etcétera, etcétera. Pero como es también el nombre del Señor y está relacionado a la fe, entonces también va a tener un efecto desde el punto de vista del corazón y desde el punto de vista del despertar de sentimientos amorosos progresivo, lo cual le va a llevar de modo natural a la trascendencia y no solo a la plenitud humana. Entonces, eso quiere decir que la práctica del nombre del Señor, cuando se hace una práctica regular y continua, y cuando se instala como un hábito en nosotros y después se instala como algo natural que simplemente brota sin siquiera buscarlo, hasta que llegue un momento en que brota continuamente, eso nos va a permitir ser exitosos en todo sentido. Y va a permitir que usted se oriente hacia la realización de aquello que está queriendo realizar en su vida. Ya sea éxito material, ya sea éxito espiritual, ya sea éxito en el sentido que sea. El canto del santo nombre es la recomendación general. He ahí el método, he ahí el punto, he ahí la síntesis de todos los métodos para esta época de Kali Yuga, aunque en verdad es el método para cualquier época, pero sobre todo en esta época donde los otros métodos se vuelven muy trabajosos de realizar y de mantener, y además están un poco y bastante contaminados por el paso del tiempo y la presencia de maestros de mercado que han adaptado y redactado de forma no autorizada los métodos para conveniencia de los clientes o para conveniencia del deseo de fama y cosas así. El canto del santo nombre, la repetición del santo nombre con la debida atención, la debida guía, la debida fe. Es ahí la cuestión fundamental. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe para que podamos comprender la importancia de situarnos en su nombre y la importancia de permitir que su nombre se vaya situando en nosotros como una práctica regular, realizada con la debida atención, con la debida fe y también con la debida entrega. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna, 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 Shri Krishna Govind Hare Murari, Janat Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind Hare Murari, Janat Narayan Vasudeva.